Gozando tu paz interior. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da mucho gusto compartir nuevamente estos minutos y tener este espacio de reflexión juntos. Soy Gonzalo Benítez Rivera, gozando tu paz interior. Bienvenidos. Las palabras, por supuesto que son poderosas, y las palabras generan buenos sentimientos. Si tienes oportunidad de cerrar tus ojos y de pensar intensamente en cada una de las palabras que vamos a mencionar, te invito a que lo hagas. La primera palabra poderosa es aceptar. ¿Qué tal el poder de decir gracias? Otra palabra maravillosa, compasión. Una que es fácil de decir, pero que es difícil de entender, incluso de practicar. Tolerancia. ¿O qué tal el decretar, el decir, puedo hacerlo? Vamos. La palabra posible. Todo mundo lo decimos, todo mundo decimos que es el motor de la vida, de la energía, pero muy poco se entiende en su práctica. La palabra amor, felicidad, útil, oportunidad, desarrollo, esperanza, lo aprecio. Sí, el poder de decir te quiero. El entender que no estamos solos y no podemos solos. La palabra nosotros, respeto, solución. En definitiva, y así se ha identificado, el lenguaje es la competencia más excepcional que tenemos como género, como el género humano. Es la habilidad que nos distingue del resto de las especies para permitirnos avanzar y ser lo que ahora somos. Las palabras tienen poder, nos ayudan a conectar con las personas, a designar y también a dar forma a lo que nos rodea. Ese diálogo hacia afuera, pero no olvidemos tampoco el papel tan importante en nuestra vida del diálogo interno, de la necesidad de cuidar esas palabras que nos decimos a nosotros mismos. Las palabras definen la realidad y a su vez dan forma a la acción, dan forma a la convivencia y también a lo que concebimos como humanidad hoy en día. La palabra designa todo lo que nos rodea, pero también la palabra es creación, es entender, conocer el poder de la palabra. Te cuento esta historia. Un sultán soñó que había perdido todos sus dientes. Después de despertar, mandó a llamar a un sabio para que interpretase su sueño. ¡Qué desgracia, mi señor!, dijo el sabio. Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad. ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? ¡Fuera de aquí! ¡Castigadle!, gritó el sultán enfurecido. Más tarde, el sultán consultó a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escucharlo con atención, le dijo: «Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos tus parientes». El semblante del sultán se iluminó con una gran sonrisa y ordenó que dieran 100 monedas de oro al sabio. Cuando éste salió del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: «No es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. No entiendo por qué el primero se le pagó con un castigo y a ti con 100 monedas de oro». Y el segundo sabio respondió: «Amigo mío, todo depende de la forma en que se dice». Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender a comunicarse. De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir,
Pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado. Es el cómo decimos las palabras. Siempre que estamos frente a un niño, procuramos hablar con cuidado, porque no queremos que ellos aprendan palabras incorrectas o irrespetuosas. Transmitir a los demás, y sobre todo a los pequeños, la belleza del lenguaje y de aquello que podemos lograr a través de él, es una de las mayores responsabilidades. Y es por eso también que nada es tan importante como aquello que pensar antes de hablar. Con nuestras palabras, con la forma en que decimos nuestras palabras, podemos originar cercanía o distancia. Nuestras palabras, el contenido, la forma y el cómo las expresamos, tienen el poder de crear o el poder de destruir. El mejor ejemplo de esta circunstancia lo podemos apreciar en una amistad o en una relación. Cuando cualquier palabra fuera de lugar o que pueda generar algún tipo de malentendido sale de nuestra boca, quizás provoque la ruptura de un vínculo. Incluso la ausencia de las palabras puede ocasionar algún tipo de problema. En las relaciones de pareja, sobre todo, la comunicación es muy importante. Sin embargo, siempre hay algún secreto o algo que no se le cuenta a la pareja por su bien y que termina derivando en una serie de conflictos difíciles de abordar y por supuesto también difíciles de superar. Ahora, la forma, el modo en que nos hablemos a nosotros mismos también es sinónimo de bienestar o de sufrimiento. El poder de nuestras palabras va mucho más allá. Esta capacidad de crear o de destruir también se aplica a nosotros mismos. No escucharnos, dedicarnos a afirmaciones negativas y reprimir lo que deseamos decir son algunas de las muchas formas en las que nos haremos daño. Nos sentiremos frustrados y tal vez ahí estaremos alimentando una baja autoestima. Deberíamos de entender que si nosotros no nos dedicamos palabras bonitas, pues nadie lo hará. Porque tal y como nos vemos, así nos ven los demás. Hemos aprendido a dedicar estas palabras a los demás, pero ¿qué pasa con nosotros? Parece que no quisiéramos o no entendemos, no sabemos darnos el valor que merecemos. Nos ponemos en segundo lugar y esto provoca determinados problemas y entonces es cuando los soy incapaz o no puedo se hacen eco en nuestra vida, llegando a ser una cruel realidad. Y bueno, ya llegamos a este punto en que necesitamos reeducarnos, reaprender a alimentar, restaurar nuestro vocabulario. Por eso hablábamos de estas palabras positivas, de estas palabras poderosas. A medida que vamos creciendo y madurando, vamos perdiendo nuestra inocencia. Esto puede hacer que nuestra capacidad para creer en los demás y en nosotros mismos, decrezca, disminuya. Así empezamos a dudar de nosotros mismos, a ver lo negativo y lo feo, en vez de lo positivo y de lo lindo, a desconfiar antes de conocer. Entendamos, pues, que las palabras no se las lleva el viento. Quedan enganchadas en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. Y así vamos por la vida, por el camino que le vamos indicando. Las palabras construyen realidades externas e internas y eso es algo que debemos tener muy presente en nuestro día a día. Si digo no puedo, cierto, no podrás. Pero si digo sí puedo, también es cierto, porque lo vas a conseguir, porque lo dijiste así. Si nuestro vocabulario es pobre y pesimista, así será nuestra vida. ¿Queremos abundancia? ¿Queremos paz? ¿Queremos ser felices y muchas otras cosas positivas? Bueno, con nuestra boca entonces declararemos todo eso contrario a la negatividad. Cuando la incoherencia impregna nuestra existencia, lo que deseamos jamás llega a cumplirse.
De nuestras palabras depende nuestro futuro. Así que empecemos a cambiar nuestra vida desde ahora. Cuidemos las palabras que decimos y también nuestra forma de hablar. Como si estuviéramos rodeados de niños siempre y nuestra vida se dirigirá por ese camino que deseamos transitar. Siempre que estamos delante de un niño, recuerden, hablamos con cuidado porque no queremos que ellos aprendan un comportamiento incorrecto y irrespetuoso negativo. Y el artífice de todas estas palabras, ¿de dónde vienen? Es el cerebro. Es el órgano rector de nuestro organismo. Manda a los sentimientos a buscar el entorno, asimila y procesa la información que recibe y con ella organiza una respuesta que dirige al cuerpo para hacerlo más conveniente en cada situación. Y todo esto está implícito en una sola palabra: cerebro. Entonces es cuando lo vemos de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que ocurre con nuestros pensamientos y con nuestras palabras? En su conversación interna, el cerebro usa las palabras para aprender el mundo. Las ideas provocan palabras que, a su vez, evocan ideas y se asocian a emociones, al movimiento y a las sensaciones. Porque, al contrario de lo que comúnmente se cree, el cerebro no actúa de manera aislada, lo hace de forma integral, como un todo, y cuando se activa una parte se produce una cascada de eventos que pone en marcha unas funciones mientras inhibe otras. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en cortar y probar un limón, pues las sensaciones terminan por hacernos salivar. Y todo esto sucede a una velocidad impresionante, a la velocidad del pensamiento. Si no tuviéramos la capacidad del lenguaje hablado, nuestra inteligencia se iría en caída libre. No solo por perder la posibilidad de la comunicación, sino también por no poder representar mentalmente muchas de las cosas del mundo. Para ilustrar esto que platicamos, me gustaría que hicieras el siguiente ejercicio. Trata de explicar mentalmente lo que hiciste ayer, pero sin utilizar una sola palabra. Es decir, no te hables a ti mismo. Prueba a hacerlo de cualquier modo que no implique palabras y oraciones y verás lo que ocurre. Quizá podrás evocar en tu mente impresiones sensoriales de personas, lugares o cosas con las que te relacionaste ayer, pero difícilmente podrás elaborar un relato coherente y bien coordinado si no puedes utilizar el lenguaje para representar muchas de las cosas que viviste, los conceptos y sentimientos, además de ideas, involucradas en tu relato. Difícil, ¿no? Permíteme contarte este relato japonés llamado El poder de las palabras. Había una vez un samurái que era muy diestro con la espada y a la vez muy soberbio y arrogante. De alguna forma, él solo se creía algo, ser algo, cuando mataba a alguien, a un adversario en un combate, y por eso buscaba continuamente desafiar a cualquiera ante la más mínima afrenta. Era, de esta manera, como el samurái mantenía su idea, su concepto de sí mismo, su férrea identidad. En una ocasión, este hombre llegó a un pueblo y vio que la gente acudía en masa a un lugar. El samurái paró en seco a aquellas personas y les preguntó: ¿A dónde vais todos con tanta prisa? Noble guerrero, le contestó aquel hombre que, probablemente, empezó a temer por su vida. Noble guerrero, vamos a escuchar al maestro Wei. ¿Quién es ese tal Wei? ¿Cómo es posible que no lo conozcas? Si el maestro Wei es conocido en toda la región. El samurái se sintió como un tonto ante aquel aldeano y observó el respeto que aquel hombre sentía por ese tal maestro Wei, y que no parecía sentir por un samurái como él. Entonces decidió que aquel día su fama superaría a la de Wei y por eso consiguió seguir a la multitud hasta que llegaron a la enorme estancia donde el maestro Wei iba a impartir sus enseñanzas. El maestro era un hombre mayor y de corta estatura, por lo cual el samurái sintió de inmediato un gran desprecio y una ira contenida. Wei empezó a hablar. En la vida
Hay muchas armas poderosas, usadas por el hombre y, sin embargo, para mí, la más poderosa de todas es la palabra. Cuando el samurái escuchó aquello, no pudo contenerse y exclamó en medio de la multitud: «Solo un viejo tonto como tú puede hacer semejante comentario». Entonces, sacando su katana y agitándola en el aire, prosiguió: «Esta sí, que es un arma poderosa y no estúpidas palabras». Entonces Wei, mirándole a los ojos, le contestó: «Es normal que alguien como tú haya hecho ese comentario. Es fácil ver que no eres más que un bastardo, un bruto sin ninguna formación, un ser sin ningunas luces y un absoluto hijo de perra». Cuando el samurái escuchó aquellas palabras, su rostro enrojeció y con el cuerpo tenso y la mente fuera de sí, empezó a acercarse al lugar donde estaba Wei. «Anciano, despídete de tu vida porque hoy llega a su fin». Entonces, de manera inesperada, Wei empezó a disculparse. «Perdóname, gran señor. Solo soy un hombre mayor y cansado. Alguien que por su edad puede tener los más graves deslices. ¿Sabrás perdonar con tu corazón noble de guerrero a este tonto que con su locura ha podido agraviarte?» El samurái se paró en seco y le contestó: «Naturalmente que sí, noble maestro Wei. Acepto tus excusas». En aquel momento, Wei le miró directamente a los ojos y le dijo: «Amigo mío, dime, ¿son o no poderosas las palabras?». Y de esta manera se le dio una lección que jamás olvidaría. Desde la antigüedad hemos conocido la importancia del buen uso de las palabras, ya que con ellas podemos generar estados de ánimo, cambiar pensamientos y usarlas de todas las formas posibles, de todas las formas que podemos imaginar para poder conseguir nuestros propósitos. Podemos alegrar el día de otra persona o amargarle la existencia, incluso amargarnos nuestra propia vida. Es sumamente importante tener conocimiento de qué se dice y cómo se dice, para usarlo de la manera más adecuada y crear la realidad que deseamos, para los demás, pero sobre todo para nosotros mismos. Nuevamente, te sugiero que delante del espejo, así como ya lo hicimos en alguna ocasión, que proponíamos que lo primero que hiciéramos en el día fuera dirigirnos al espejo y regalarnos una sonrisa a nosotros mismos, la mejor y la primera sonrisa del día para nosotros, ahora te propongo que hagas una lista de las palabras que tú consideres poderosas en el ámbito positivo, que las enlistes y que te las digas a ti mismo ahí delante del espejo, adornada con tu mejor sonrisa. Me gustaría, por supuesto, conocer también tu opinión. Gracias por la atención, por estos minutos dedicados a esta reflexión y que tiene el propósito de que juntos sigamos gozando nuestra paz interior. Síguenos en Spotify, Google Podcast, Castbox o en tu plataforma favorita de podcast como Gozando tu Paz Interior. Suscríbete en YouTube y síguenos en Facebook como Gonzalo en el Recuerdo. Y me va a dar mucho gusto interactuar contigo en Instagram y TikTok como Gonzalo Benítez Rivera. Gracias por escuchar y compartir este podcast. Soy Gonzalo Benítez Rivera. Sigue gozando tu paz interior. Hasta la próxima. Gozando tu paz interior.